Bueno, continuando entonces con lo que es el repaso de los sistemas numéricos, entonces continuamos con lo que es la parte de los números naturales y nos adentramos en lo que nos hablan a nosotros, que son las operaciones en los naturales. Entonces recordamos que algunas de las operaciones en los naturales son la adición, o sea, la suma, la sustracción, que es la que conocemos nosotros como resta, la multiplicación y la división. Hay unas propiedades que son importantes en la suma, como por ejemplo la propiedad clausurativa. No sé si tenemos claro el concepto de clausurativo, o sea, ser clausurativo en términos de conjunto o de cualquier especie significa que siempre deben de relacionarse dos elementos de esa misma especie. Así suene un poco chistoso, un poco irónico, lo normal sería lo siguiente: hombre, o sea, ser humano, hombre con mujer, caballo con yegua, vaca con toro, perro con perra. Entonces sabemos que un perro con una perra pues nos da origen a perritos, sabemos que un caballo con una yegua nos da origen a potricos, que una vaca con un toro nos da origen a terneros, que un hombre con una mujer nos da origen a niños. Eso es ser clausurativo, o sea que al unirse dos de una misma especie da como resultado otro de la misma especie. Entonces por eso hablamos que la adición es clausurativa. ¿Por qué? Porque si tú coges dos elementos de los naturales, o sea dos números, y los sumas, vas a obtener como resultado otro número natural. O sea, si nosotros cogemos el natural que es 5 más 2, este es un natural, 2 es un natural, pues vamos a obtener otro que también está dentro del conjunto de los números naturales, como lo es el 7. Y asimismo podemos generalizar, o sea, cualquier número sumado con otro número natural nos da otro número natural. Por eso se dice que la suma es clausurativa. ¿Qué otra operación es clausurativa? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Será que la resta de números naturales es clausurativo? O sea, ¿será que siempre al restar dos números naturales nos da como resultado otro número natural? Sí, vamos a ver. Si yo digo 6 menos 2, nos da 4, que es un número natural. Pero si yo llego y digo 2 menos 7, ¿cuál sería el resultado? 5. Menos. ¿Y menos 5 es un número natural? No. Menos 5 no es un número natural, ¿no? ¿A qué sistema pertenece? ¿A los números qué? Enteros, ¿no? A los números enteros. Por eso la resta no es clausurativa, porque siempre que cojas dos números naturales y los restes, no siempre va a dar otro número natural. Entonces, ¿qué es la propiedad conmutativa? Tengamos en cuenta que estamos hablando, en este momento estamos hablando de propiedades de la adición, o sea, lo que para nosotros es propiedades de la suma. Estamos haciendo un repaso de eso. ¿Qué es ser conmutativo? Ser conmutativo, en otras palabras, lo único que significa es que al cambiar el orden, el resultado no va a cambiar. Eso es conmutar. Cuando usted le dicen conmutar, es cambiar el orden. De hecho, no sé si han escuchado hablar de unos aparatos que utilizan en las empresas que se llaman conmutadores, ¿sí? El conmutador recibe una llamada y lo que se encarga es de cambiar el orden de la llamada, o sea, redirigirla a otra parte. Al final siempre el resultado va a ser el mismo, o sea, la llamada a la persona que se la estaban haciendo. Eso es conmutar, cambiar el orden, y al cambiar el orden, pues su resultado no va a variar. Aquí tenemos un ejemplo: 12 más 5, que ¿cuánto nos da? 17. Y aquí tenemos 5 más 12, que ¿cuánto nos da? 17. O sea, el orden no va a variar. Vuelvo y le recuerdo, estamos hablando de que la suma es clausurativa, de que la suma es conmutativa, ¿no? Y sacamos una conclusión. Dijimos que la resta no era clausurativa. Pregunto, ¿la resta será conmutativa? Tampoco es conmutativa la resta, ¿no? Porque no es lo mismo que usted diga, no es lo mismo decir 3 menos 2, que le da 1. Si usted dice menos 2 más 3 en este orden, perdón, aquí me equivoqué yo. No es lo mismo en una resta tener 3 menos 2 que nosotros coloquemos 2 menos 3. No es lo mismo, ¿sí?
es exactamente diferente. Ahora, otra propiedad que se cumple en la suma es la propiedad asociativa. O sea que si tenemos tres números que sean naturales, se cumple que no importa el orden en que tú los asocies, al final el resultado va a ser el mismo. Aquí tenemos un ejemplo en donde cogemos 13 más 5 más 9, asociaron el 5 y el 9 que nos da 14, 14 más 13 pues nos da 27. Al lado derecho tenemos que se asoció el 13 y el 5, entonces decimos que 18 más 9 es 27. Otra manera de uno identificar que se está aplicando la propiedad asociativa, pues normalmente es cada vez que uno ve paréntesis, ¿no? Entonces, ahí se está aplicando la propiedad asociativa. En los números naturales no existe neutro aditivo. ¿Qué es el neutro? Aquel número que al sumarlo no pasa nada. En los naturales no existe. Bueno, continuamos entonces con propiedades de la multiplicación. Miremos que también se cumple que la multiplicación cumple con la propiedad clausurativa. ¿Por qué? Porque si decimos nosotros 3 por 2, es lo mismo que si decimos 2 por 3. Entonces ahí estamos hablando de propiedad propiedad clausurativa, ¿no? El resultado de 3 por 2 nos va a dar un número que pertenece a los números naturales, que es el 6, ¿no? Y también se cumple la propiedad conmutativa, que es la que yo estaba colocando aquí. 3 por 2 igual a 6 y 2 por 3 igual a 6. Acuérdese que clausurativo significa que si coges dos números y los operas, vas a obtener otro resultado de ese mismo conjunto que cogiste. Entonces, si cogemos y multiplicamos dos números naturales, obtenemos como resultado otro número natural. Y aquí continuamos con la propiedad conmutativa, que era la que les decía, vean. La multiplicación también cumple con la propiedad conmutativa, o sea, si nosotros decimos 34 por 5 es igual a 5 por 34. La multiplicación también cumple con la propiedad asociativa, ¿sí? Tú puedes asociar y al final el resultado va a ser igual. 5 por 3, 15, luego eso por 4 nos da 60 y 4 por 5, 20 por 3, 60. En la multiplicación si hay elemento neutro, el 1. ¿Por qué? Porque si tú coges 4 por 1 nos va a dar 4, si cogemos 3 por 1 nos va a dar 3. Ese es el elemento neutro.